Reemprendemos nuestra introducción a la carta a los filipenses. Ante todo, un saludo cordial y fraterno. Con este cuarto vídeo de esta etapa docente, pretendo que hagamos un conocimiento de lo más importante del texto de Filipenses. Evidentemente no podremos verlo todo pormenorizadamente porque hemos de dejar tiempo para ver la carta a los romanos y la teología de Pablo. Recordáis que en la introducción yo planteaba que la carta tiene un carácter bastante exhortativo. Es una invitación a crecer en el amor, en la caridad, a vivir cristianamente de acuerdo con la vocación a la que hemos sido llamados. Y ahora veremos que en lo que es el cuerpo de la carta, fundamentalmente lo que se hace es proponernos un itinerario en el que tenemos dos personas muy importantes que nos preceden. Y se nos va a invitar a hacer un recorrido similar. El primero es Cristo, y lo veremos cuando estudiemos el himno de Filipenses, y el segundo es Pablo, que en un momento determinado dirá, sed imitadores míos. En este primer momento voy a intentar de explicar desde el inicio hasta llegar a la invitación a tener como modelo a Jesucristo. Un segundo vídeo lo dedicaré, si Dios quiere, a ver cómo Cristo es el modelo, y ahí habrá que extenderse un poquito más porque es el himno a los filipenses, el himno cristológico. Y por último, pues de una manera más rápida, porque ya lo hemos visto en la introducción, cuando nos hemos dado a conocer a San Pablo, presentar también a San Pablo como un modelo de alguien que, siguiendo a Jesús, ha hecho un itinerario similar a él. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a ir leyendo el texto y haciendo algún comentario de lo que a mí me parece que es más importante. Pues comenzamos. Sigo el texto de la Biblia de la Conferencia Episcopal, bueno, entre otras cosas porque mi vista no funciona muy bien y es el que tiene las letras más grandes de los que yo tengo a mano. Comienzo brevemente. Comienza, como todas las cartas de Pablo, con un encabezamiento, donde dice quiénes son los que envían la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que residen en Filipo, con sus obispos y diáconos. Ya sabemos a quién está dirigida la carta. Lo llama santo, como en otras cartas de Pablo, puesto que el que ha sido injertado en Cristo pertenece a él, es santo. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cómo se definen ellos? Como dulos, como esclavos. Es lo que va a decir de Jesucristo, que siendo de condición divina, se hizo esclavo. En, en aquella cultura el esclavo es alguien sin derechos, sin reconocimiento. Podía ser como otra pertenencia del dueño. Es el modo que tiene Pablo de expresar su total entrega al servicio del Evangelio. Él y Timoteo se consideran siervos. Ya os dije en la introducción que aquí hay una mención en plural de obispos y diáconos. La verdad que en este tiempo no sabemos con claridad si hay una distinción entre obispos, presbíteros y diáconos, porque en algunos manuscritos aparece de otra manera. Ciertamente, si hubiese esa distinción ya en este tiempo, el obispo tiene una función más bien de inspeccionar, de acompañar, mientras que el diácono sería más bien un evangelizador fundamentalmente dedicado al servicio de la caridad. Pablo lo saluda con el don habitual, gracia y paz, que no es un deseo solo de Pablo, que tiene su origen en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Inmediatamente Pablo comienza a dar gracias a Dios. ¿Cuáles son los motivos de su acción de gracias? Es muy importante, porque Pablo va a dar gracias fundamentalmente por cómo actúan, cómo Dios se ha volcado en la comunidad de Filipo y cómo ellos están actuando. Del verso 3 al 8, en la acción de gracia, y después le sigue una oración que hace Pablo pidiendo por esta comunidad. En la acción de gracia dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre que oro por vosotros lo hago con gran alegría. Esto es una característica de la carta.
la alegría. Veremos que la alegría viene por su relación con el Evangelio. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Primer motivo de acción de gracia. No son las limonas que me dais, la atención que me tenéis, sino porque habéis sido colaboradores en la obra del Evangelio. Segundo motivo. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, se refiere a Dios, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Una cosa importante, está hablando del día final que habitualmente se atribuye a Dios. Pablo lo ha cristologizado. Es el día de Dios, pero es también el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo en el corazón. ¿Por qué? Porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartí mi gracia. Muy interesante. Hay una variante textual que permitiría traducir también porque me tenéis en el corazón. Puede atribuirse a Pablo, el que lleva en el corazón a la comunidad, o la comunidad que tiene en el corazón a Pablo. Pablo lo que está diciendo es que el afecto que siente está plenamente justificado, porque sea uno o el otro, lo lleva en el corazón. ¿Y por qué sabe Pablo esto? Porque tanto en mi defensa y prueba del Evangelio, como en la prisión, primera noticia, Pablo está prisionero, compartir mi gracia. Diré, vaya gracia que es que a uno lo tengan prisionero por anunciar el Evangelio. Es un don de Dios. Compartir el sufrimiento no por el dolor, sino por lo que tiene de entrega a favor del Evangelio. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. No se trata solo de una mera amistad humana. Es enraizados en Cristo donde está ese amor tan entrañable. Y continúa Pablo con una oración. Esa oración, fijaros lo que Pablo pide. Esta es mi oración. Que vuestro amor siga creciendo más y más en dos cosas. En profundidad, en penetración y en sensibilidad. ¿Para qué? Para que apreciéis los valores y así lleguéis al día de Cristo, otra vez la cristologización del día del juicio final, limpios e irreprochables. La finalidad es que nos presentemos ante el Señor limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia. ¿Por quién? No los obtenemos solos, por medio de Dios. Y llegar así, será para alabanza y gloria de Dios, que es quien nos ha dado el don del amor, la posibilidad de fructificar y de conocer y de discernir. Inmediatamente después Pablo va a dar noticias autobiográficas de él. Primero va a hablar de su situación presente, está en la cárcel. Y después va a hablar Pablo de lo que puede ser su suerte futura. Del 12 al 18 va a hablar de su situación. Quiero que sepáis, hermanos, que mi situación personal ha favorecido más bien el avance del Evangelio. Curioso. Está preso y dice que eso favorece el avance del Evangelio. Pues la gente del pretorio, si fuese en los lugares que dijimos en la introducción, es decir, los funcionarios que están pendientes de él y de su cárcel, y todos los demás ven claro que estoy preso por Cristo. Luego, mi prisión es un testimonio que ya está hablando de Cristo. De este modo, la mayoría de los hermanos, alentados por mis cadenas a confiar en el Señor, se atreven mucho más a anunciar sin miedo la palabra. Ha contribuido al anuncio del Evangelio de dos maneras. Por su testimonio personal y porque los cristianos que estaban un poco asustados, viendo el arrojo y la libertad de Pablo, se han animado a dar testimonio, sin miedo. Es verdad que no todo es trigo limpio. Claro, si Pablo es evangelizador y termina en la cárcel, algunos pensarían, esto es que Dios no está con él, lo tiene abandonado. Y por eso lo que sigue después. Algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Envidia de qué? Pues del afecto que le tenían a Pablo, por rivalidad, por querer ocupar el sitio de Pablo. Otros, en cambio, lo hacen con buena intención. Estos, los que lo hacen con buena intención, porque me quieren. Y saben que me han encargado de defender al Evangelio. Y como Pablo está en la cárcel, se lanzan a contribuir. Aquellos
proclaman a Cristo por rivalidad, con intenciones torcidas, pensando hacer más penosas mis cadenas. Y ya está el pobre sufriendo en la cárcel, por encima que sufra, ¿eh? Porque nosotros nos ponemos a anunciar el Evangelio diciendo, bueno, Pablo no sería tan apóstol cuando el Señor lo ha permitido que nos metan en la cárcel. Esto no sería muy auténtico. ¿Qué más da? Dice Pablo. No le importa su situación personal. Al fin y al cabo, de la manera que sea, con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo. Y yo me alegro y me seguiré alegrando. Fijaros que Pablo tiene puesta, está autoexpropiado. Su centro es Cristo, el anuncio del Evangelio y el bien de la comunidad. Porque sé que esto será para mí, para mi bien, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a la cárcel y a lo que están haciendo los que se han lanzado a predicar como si fuesen enemigos de Pablo. No del Evangelio que predica, pero sí de su persona. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso me veré defraudado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado, que esto es lo que importa. En mi cuerpo, ¿cómo? ¿Por mi vida o por mi muerte? Claro que es interesantísimo. Es decir, el talante del apóstol. Inmediatamente después va a pasar a plantear pues lo que puede ser su futuro, que ciertamente no lo conoce. Está en la cárcel y no sabe cómo va a terminar. Entonces dice, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Es impresionante el anhelo de Pablo por estar con el Señor. Llama mucho la atención. Para él la vida no es más que Cristo, así el resto vale poco. Vale tanto en cuanto es para estar con Cristo, para anunciarlo. Pero si el vivir esta vida mortal, es decir, en esta carne, me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Y para mí lo mejor es estar con Cristo. Pero si viviendo puedo contribuir a que otros conozcan, amen, sirvan a Jesucristo, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro lado, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, me siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para vuestro progreso en la alegría y en la fe. No estaré a vuestro lado para vivir más años, sino para vuestro progreso en la alegría y en la fe. De modo que el orgullo que en Cristo Jesús sentí rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Pablo está expresando su deseo de ir. Que es una cosa muy interesante respecto a la escatología paulina. Siempre se ha dicho, fundamentalmente se ha dicho, que Pablo cree en la resurrección de entre los muertos como los demás judíos, y es verdad. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa. Sí, antes de hablar de la resurrección ha dicho, deseo partir para estar con Cristo. Es decir, Pablo está afirmando implícitamente su fe en la inmortalidad del alma, en que hay un modo de estar con Cristo ya en verdad antes incluso de que llegue la resurrección de entre los muertos. Continúa San Pablo, después de haber esperado, de haber dicho que él cree que se quedará para ser fecundo en su trabajo apostólico, con una exhortación general que empieza en el versículo 27 y 30 del capítulo 1 y que vamos a ver la primera parte antes de pasar al próximo vídeo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo importante? Que llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. De modo que tanto si voy a veros como si tengo de lejos noticias vuestras, sepa que os mantenéis firmes en el mismo espíritu y que lucháis juntos como un solo hombre por la fidelidad al Evangelio. Pablo los exhorta a que sean fuertes en hacer avanzar el Evangelio, que no es una tarea sola ni principalmente del apóstol, también es del resto de los hermanos de la comunidad. Para ello es necesario dos cosas: que vivan en comunión y que tengan un mismo pensar. No se refiere a que sean superficialmente uno, a que no haya
distinta sensibilidad, modo de pensar. Se refiere a una unión en lo profundo, una unión en Cristo. ¿Eh? Y, por tanto, que se mantenga. Y continúa Pablo. Sin el menor miedo a los adversarios. Antes ha dicho, si recordáis, que os mantengáis firmes en el mismo espíritu y que luchéis juntos como un solo hombre por la fidelidad al Evangelio. Y esta lucha como tiene que ser, sin el menor miedo a los adversarios. Esto será para ellos signo de perdición y para nosotros de salvación, todo por obra de Dios. Se refiere evidentemente a que en el momento final, quien ha sido adversario, quien no ha querido que se, no solo de las personas ni principalmente, sino quien ha impedido el anuncio del Evangelio, pues al no acoger el Evangelio se encontrará fuera del mismo. Pero para nosotros, para vosotros, dice él, de salvación. Y todo esto por obra de Dios, que es el que nos ha elegido, nos ha hecho santos, nos invita y, como veremos más adelante, nos ha dado ejemplo. Porque a vosotros se os ha concedido, gracias a Cristo, dos dones. No solo el don de creer, el de la fe, el de creer en Él, sino también el de sufrir por Él. Fijaros que esto, a aquella gente que la mayoría venían del mundo pagano, debía sonarle a chino, porque nunca el sufrimiento había sido un valor para ellos, y tampoco lo es para nosotros el dolor. El valor está, la gracia de Dios está en haber sido capaces de dar testimonio a pesar del sufrimiento. Estando, dice Pablo, como estamos en el mismo combate. Se refiere a que él, primero, sufrió por el Evangelio cuando lo anunció en Filipo, ahora está sufriendo por el Evangelio en la cárcel, y el que tiene los filipenses, por los obstáculos que encuentran en su entrega evangelizadora, pues es similar. Dice Pablo, estando como estamos en el mismo combate, en que me visteis una vez y que ahora conocéis de oídas. Conocéis de oídas, pues saben que está en la cárcel. Fijaros, por tanto, que Pablo, como preámbulo a ponernos el ejemplo de Cristo, lo que está planteando es, ¿qué es lo fundamental? No, lo fundamental es acoger el don de Dios, el anuncio del Evangelio y la preocupación por la comunidad.